Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a través de nuestra plataforma de Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes sociales están tanto en Facebook como en Instagram como @Derecho y Propiedad y en YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live de CASUR para traerles un tema de mucha importancia que viene siendo la protección al adulto mayor. Y para hablarles de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Loli, quien es especialista en el área y nos va a hablar, nos va a explicar y nos va a aclarar algunas inquietudes con respecto al tema. Doctora Loli, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, doctor Franklin. Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en compañía hoy de todos ustedes a través de este medio de comunicación, pues con el fin de abordar un tema que, aunque parece olvidado, tiene bases en nuestra normatividad colombiana y que pese pues al poco conocimiento que los ciudadanos colombianos tenemos sobre la regulación dentro de nuestro Estado social de derecho, sí ha sido objeto de especial importancia para nuestros gobernantes y legisladores. Es por ello que hoy quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este nuevo diálogo jurídico sobre la protección del adulto mayor en Colombia. Para esto... Sí, doctora, continúe. Disculpa. Para esto considero importante abordar unos conceptos generales con el fin de que podamos entrar posteriormente a hacer unas definiciones frente a la protección del adulto mayor en Colombia. Debemos preguntarnos entonces qué es vejez para poder abordar este aspecto general que es la protección del adulto mayor. La vejez representa una construcción social y biológica del último momento del curso de la vida humana, ¿cierto? La vejez constituye un proceso entonces heterogéneo que se da a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Este constituye o enmarca necesidades, limitaciones, algunos cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas, ¿cierto? Entonces, siendo así el concepto de qué es vejez, identifiquemos qué es entonces el envejecimiento humano, ¿cierto? El envejecimiento humano igualmente constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser igualmente heterogéneo, también es intrínseco e irreversible, ¿cierto? Este inicia en la etapa de la concepción, se desarrolla durante el curso de la vida humana y termina entonces con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos que tienen los individuos en interacción continua con la vida social. También con la vida económica, con la vida cultural y ecológica de las comunidades durante el transcurso del tiempo. Es por eso importante primero entrar a definir qué es la vejez y qué es el envejecimiento humano. Bueno, doctora, después de esa gran introducción y de esos conceptos que obviamente necesitamos tener claro para el conversatorio del día de hoy, me gustaría hacerle una pregunta, o más bien dos preguntas, para ver si podemos contextualizarlos en el tema y para, pues, obviamente, entenderlo mejor. Entonces, las preguntas serían como, ¿cuál es la tercera edad en Colombia y qué edad se considera adulto mayor? Claro, es importante este tema. Para eso yo pienso que es importante y frente a ello pues yo pienso que es oportuno además iniciar trayendo a colación lo referido por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia T013 del año 2020 ha indicado que es conveniente precisar que el término de persona de la tercera edad y el concepto de adulto mayor, que se usan a menudo de manera indistinta, no pueden ser usados como sinónimo. ¿Y qué dice la Corte Constitucional frente a esto? ¿O cómo los diferencia?
La Corte dice que el concepto adulto mayor fue definido efectivamente con la ley 1276 del año 2009 y en ella inicialmente apela a la noción de vejez, que ya lo explicamos, que esto es propio del sistema de seguridad social en pensiones con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros vida, ¿cierto? De cara a esto, el legislador en dicha norma, en la 1276 del año 2009, indica que será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esta edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de desgaste físico, desgaste mental y desgaste psicológico que así lo determine. Por su parte, indica la Corte que la calidad de persona de la tercera edad solo puede ostentarla quien no solo es adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. Y ojo, aquí es importante detenernos y explicar ese aspecto pequeño de la esperanza de vida. Iniciamos indicando que el censo poblacional o de las proyecciones de población en Colombia para el año 2022 que ha indicado el DANE en su estadística, arrojó que la esperanza de vida, que es aquella que corresponde al número promedio de años que vivirá una persona, siempre y cuando se mantengan las tendencias de mortalidad existentes en un determinado periodo, indicando que esa esperanza de vida es de 74 años y además nos regala una pequeña nota frente que las mujeres en Colombia viven en promedio 6,8 años más que los hombres. Entonces, persona de la tercera edad, ¿quién se considera constitucionalmente? ¿Sí? ¿O cómo lo ha establecido la Corte Constitucional? La persona de la tercera edad es la que se considera a partir de los 76 años, ¿cierto? Y aquí decantamos el concepto de la Corte Constitucional sobre adulto mayor y persona de la tercera edad. Pero entonces, en un término general, ¿qué es una persona adulto mayor? Que podríamos entender tú, cualquiera de nosotros, yo. Entonces, diríamos, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad, son sujetos de derecho, son socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, y además con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Doctora, qué importante contextualizar una edad y contextualizar un tiempo no solo legal, sino en experiencia de vida y demás. Y ya que su merced menciona la Constitución, pues sí nos gustaría saber en qué artículos de la Constitución colombiana está regulada la protección del adulto mayor. Ok, es importante porque es el pilar, ¿no? Es la base del tema que estamos desarrollando hoy. En principio debemos indicar que el marco constitucional da un pequeño abrebocas o inicia con el artículo 43 que nos indica que el hombre y la mujer tienen igualdad de derechos, igualdad de condiciones y además igualdad de oportunidades, ¿cierto? Indica un aspecto en cuanto a que la mujer no puede ser sujeto de discriminación, ¿sí? Pero el estandarte o el pilar del desarrollo de nuestro tema del día de hoy es el artículo 46 de la Constitución Nacional, que nos indica que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán, es decir, se entrelazan, están engranados para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y deben promover su integración en la vida activa y en la vida comunitaria, indicando además que el Estado debe garantizar los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia en esta clase de población tan vulnerable como son los adultos mayores. Bueno, doctora, y siendo ese entonces como el marco constitucional de nuestro tema, entendiendo que, pues obviamente por jerarquía jurídica puede entenderse mayor la Constitución, ¿por qué no pasamos al marco legal del adulto mayor?
Bueno, es preciso indicar que el marco legal es extenso, ¿cierto? En cuanto al tema que estamos decantando hoy, obviamente. Pero podemos iniciar diciendo que emergió hacia el año 86, cuando se empezó a regular el tema de emisión de estampillas para el funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, ¿sí? En este se establecieron condiciones mínimas que dignificaban o que dignifican la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, también llamados o también creados centros día e instituciones de atención. Posteriormente a ello, llegó la Ley 100 del 93 y con ella se creó el Sistema General de Pensiones, que tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y de la muerte, ¿cierto? Mediante obviamente el reconocimiento de las pensiones y de las prestaciones que se derivan de este. De otro lado, tenemos la compilación de los delitos por maltrato a miembros del núcleo familiar, ¿cierto? Padres, madres, hijos, ascendientes, descendientes, contenidos actualmente en la Ley 599 del año 2000, nuestro Código Penal, que tipificó la violencia intrafamiliar física, psíquica o sexual, y que viene engranada con la Ley 1850 del año 2017, que busca proteger al adulto mayor y además penalizar el maltrato intrafamiliar por descuido, por negligencia o abandono de las personas mayores de 60 años. Pues finalmente, otro aspecto que no es menos importante que se elevó a ley es el tema de la organización para la prestación de los servicios de salud, que es algo muy importante en esta población de adultos mayores. Igualmente, el acceso al trabajo, beneficios como descuentos en instituciones educativas, consultas médicas prioritarias, descuento en espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. También encontramos algunos beneficios en cuanto a las tarifas preferenciales de transporte público y turismo. Y finalmente, pues la prioridad en las atenciones de servicio al cliente para esta clase de población tan vulnerable como son nuestras personas adultos mayores, cuando se prestan entidades públicas o privadas que prestan un servicio público. Bueno, doctora, usted nos mencionó obviamente la ley 1850 del 2017 que buscaba proteger al adulto mayor y penalizar el maltrato. ¿Usted nos puede explicar un poco más sobre esta ley? Claro que sí, yo considero es el pilar, es un pilar en desarrollo del tema que estamos abordando hoy. ¿Por qué? La ley 1850 del año 2017 estableció medidas de protección al adulto mayor en Colombia y con ella se modificaron algunas leyes, como la ley 1251 del año 2008, la ley 1315 del año 2009, la ley 599 del año 2000, como lo indicamos nuestro Código Penal, y la 1276 del año 2009. La finalidad de esta ley 1850 del año 2017 fue la de regular lo concerniente al quién, al cómo y al por qué, ¿cierto? Al quién, al por qué se debe proteger al adulto mayor. Entonces, veamos el quién. Indicamos que está en cabeza del Estado la protección al adulto mayor. También otro sujeto activo de la protección sería la familia. El Estado, a través de las entidades de orden nacional, como está el Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio Público, también de las entidades territoriales a nivel municipal, distrital o local, los centros de protección social e instituciones de familia, y pues como ya lo indicamos, la familia, ¿no? Ese sería el quién. El cómo, pues brindando la atención prioritaria en salud física y psicológica, asegurando una calidad de vida a esta población de adultos mayores, proporcionando ¿qué? Alimentación, hospedaje, recreación y hasta acceso al trabajo.
Y el por qué se basa solamente en una premisa, porque son personas de especial protección constitucional, porque gozan de algo denominado estabilidad manifiesta, ¿sí? Son de especial protección y además porque son una pieza fundamental en el desarrollo de la sociedad, porque a través de ellos podemos obtener información e historia teniendo en cuenta sus experiencias de vida. Bueno, doctora, y qué bien que entendamos el deber de la protección del adulto mayor de una manera legal y demás, pero en ese orden de ideas, ¿quién debe cuidar al adulto mayor en Colombia? Bueno, en principio el cuidado que requieren las personas adultas mayores lo realizan los integrantes de la familia, ¿no? Generalmente estas personas se dedican en buena parte a sus actividades diarias al cuidado de estas personas y lo hacen de manera informal por vocación, virtud y a veces hasta por imposición, ¿cierto? El cuidado también se brinda en instituciones, como ya lo habíamos dicho, instituciones públicas o privadas que prestan un servicio público, que la ley denomina centros vida, centros día o centros de bienestar o de larga estancia, en donde se requiere contar con talento humano cualificado para cumplir con las labores del cuidado de las personas adultas mayores. Bueno, doctora, entonces, ¿quién sería una persona cuidadora? Bueno, la persona cuidadora no solamente es el familiar, ¿cierto? También están esas personas que acabamos de decir, que se dedican al cuidado, que no son familiares, que se dedican al cuidado de las personas adultos mayores. Son aquellas en sí que, pues, aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de individuos que presentan algún nivel de dependencia, ¿cierto? Pueden ser padres, pueden ser madres, pueden ser hijos, hijas, familiares, personal contratado o voluntarios. Las personas cuidadoras son también sujetos de cuidado debido a la carga y a la relación de codependencia que implica el trabajo de cuidado. ¿Y esto por qué? Porque finalmente son personas que se vinculan mucho con las personas de la tercera edad. No solamente terminan siendo los familiares, sino aquellos cuidadores voluntarios o aquellos que les pagan por realizar esa labor bonita, que resultan teniendo un vínculo afectivo muy grande con esas personas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro, claro, y entendemos obviamente esta importancia y quiénes ahora son los cuidadores. Pero en ese orden de ideas, pues, ¿cuáles son las instituciones de atención o qué son las instituciones de atención? Bueno, las instituciones de atención, como ya lo indicábamos, son instituciones públicas, privadas, que prestan un servicio público o mixtas, que cuentan con una infraestructura física propia o ajena. ¿Cuál es su finalidad? Prestar un servicio de salud o asistencia social y en general se dedican a la prestación de servicios de toda índole en beneficio de las personas adultas mayores como sujetos con plenos derechos. A esto se dedican las instituciones de atención. Listo. ¿Y cuáles son las que atienden a las personas adultas mayores? Bueno, tradicionalmente las conocemos como hogares de paso, centros geriátricos o gerontológicos. También los podemos definir como los amparos, los asilos o centros de protección o centros de bienestar. Las normas colombianas los denominan centros vida, centros de protección social para el adulto mayor e instituciones de atención. Listo, doctora. Me gustaría que nos centráramos en ese tema, entonces hablemos al detalle sobre esas instituciones que prestan la atención a las personas de adultas mayores. Pero entonces empecemos preguntándonos qué son los centros vida. Ok, los centros vida también son instituciones de carácter público. Se identifican como el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa
que están orientados a brindar a las personas adultas mayores una atención integral durante el día, haciendo una intervención que impacte en su calidad de vida y obviamente en su bienestar. Doctora, ¿y qué son los centros día y los centros noche? Estas también son instituciones, doctor Franklin. Estas son instituciones de carácter privado, ¿sí? Diferenciadas de las anteriores que vimos que eran de carácter público. Estos centros día o centros noche están igualmente destinados o tienen el mismo objetivo, el mismo objeto, ¿no? Cuidado, bienestar integral y asistencia social de las personas adultas mayores. Y ojo con eso, prestan sus servicios en jornada diurna o en jornada nocturna. Estos son los centros día o centros noche. Claro, una protección, un cubrimiento más completo. Y entonces, ¿qué son los centros de protección social o centros de bienestar para el adulto mayor? Ok, estos también son instituciones de protección, tienen una misma finalidad, un mismo objetivo, son de carácter público, destinados a la prestación de los servicios ¿de qué? Y aquí viene lo interesante. Estos centros de protección social o de bienestar para el adulto mayor prestan un servicio de hospedaje, alimentación, bienestar social y cuidado integral de las personas adultas mayores de manera permanente o de manera temporal. Esta es el aspecto más importante de estos centros de protección o centros de bienestar para el adulto mayor. Qué bien, doctora. Entonces, ¿qué servicios específicamente se brindan en los centros para personas adultas mayores? Bueno, tenemos que la alimentación es uno de los servicios que prestan. También la actividad educativa, actividad recreativa, actividades culturales y actividades ocupacionales. Quizás de referirnos a esta última porque pues también es un objetivo del Estado propender que esta clase de población sea activa, ¿no? No discriminarla en razón a la edad. Claro, claro, entendemos. Pero entonces, ¿quiénes son los principales usuarios de los centros para las personas adultas mayores? Bueno, eso es importante referir porque los usuarios de los centros vida son las personas mayores de niveles 1 y 2 del sistema de identificación de beneficiarios de programas sociales, como el SISBEN, o quienes según evaluación socioeconómica realizada por un profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento también, o que carezcan de un soporte económico para poder solventarse su diario vivir. Además, son usuarios de los centros de protección para personas de 60 años o más, quienes carezcan de núcleo familiar, aquellos quienes no tienen vivienda propia, quienes no tienen capacidad de pago, de alojamiento, de alimentación, no cuentan con estos recursos para solventar su alimentación o su alojamiento, quienes tienen sus capacidades físicas y mentales disminuidas, quienes son habitantes de calle, o finalmente quienes discriminación y maltrato por parte de sus familiares. Qué bueno, doctora, qué bueno entender todos estos beneficios que traen estos centros, pues, para los adultos mayores. Ahora bien, en Colombia, ¿qué entidad protege los derechos de los ancianos? Bueno, sobre este aspecto debemos decir que según se estableció en los acuerdos y tratados internacionales y los fundamentos que establece la Constitución Política Nacional del año 91, es deber del Estado y la sociedad civil atender y proteger a las personas que se encuentran en los años dorados de la vejez. Cuando hacemos referencia al deber del Estado, queremos decir con esto que le corresponde al Estado, como ya lo indicamos, a través de sus entidades del orden nacional, departamental, distrital
distrital y municipal, de conformidad con el ámbito de sus competencias y de sus funciones, ya sean, como dijimos, instituciones públicas o privadas que prestan un servicio público, el garantizar a los adultos mayores condiciones óptimas para que el entorno físico en donde se desarrollan pues cumpla como con todo lo acorde con sus necesidades. Principalmente en cabeza de quién estaría cuando nosotros hablamos del Estado. Hablamos del Ministerio de Salud y de Protección Social, pero este también se engrana junto con otras instituciones, como ya lo mencionábamos, públicas o privadas que prestan un servicio público. El Ministerio Público. Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. También tenemos, por otra parte, las personerías municipales, que tienen como función el de actuar como defensores del pueblo, veedor ciudadano y también como agente también del Ministerio Público. Como veedor ciudadano, pues le correspondería representar a la comunidad, a esta clase de comunidad tan vulnerable que son los adultos mayores, los que nosotros llamamos con mucho cariño nuestros ancianos, nuestros abuelos, ¿cierto? Las secretarías de protección, las secretarías de salud, la Fiscalía General de la Nación, los que ya mencionamos, centros de protección social o centros de bienestar para el adulto mayor, que son las instituciones de protección de carácter público o privado destinados a la protección del servicio de hospedaje, alimentación y cuidado de las personas adultos mayores. Listo, doctora. Ahora hablemos de este otro tema que también nos parece pertinente y viene siendo pues qué clase de violencia o abuso se puede configurar en contra del adulto mayor. Gracias, doctor. Este tema es demasiado importante cuando nosotros desarrollamos este diálogo jurídico respecto de la protección del adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay dos formas de maltrato a las personas adultas mayores que se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos el abuso directo individual y tenemos el maltrato indirecto y social, ¿cierto? Existen diferentes tipos de maltrato hacia las personas mayores que se agrupan en cada una de estas de la siguiente manera. En el abuso directo individual encontramos el abuso emocional o psicológico, que consiste en infligir angustia, miedo, estrés, dolor a través de actos verbales o no verbales. Esto incluye ¿qué? Gritos, reproches, amenazas, insultos, intimidación y humillaciones. Encontramos además la negligencia que se puede desarrollar de manera activa o pasiva, ¿sí? La pasiva consiste en dejar solas a las personas adultas mayores, también dejarlas aisladas u olvidadas, no proporcionarles alimentación o atención médica, ¿sí? Es decir, negarles o limitarles la administración también de sus medicamentos sería una negligencia pasiva. Una negligencia activa implica privar los artículos necesarios para la vida cotidiana o la vida diaria de estas personas de la tercera edad o de los adultos mayores. Negarles los recursos vitales y no proveer de los cuidados que aquellas personas que son físicamente dependientes requieren. Encontramos además en esta clasificación el abuso o maltrato físico, que ya es ejercer una fuerza frente a esa persona, ¿cierto? Frente a los adultos mayores, que puede resultar en un daño corporal, en un dolor físico, un deterioro o una lesión. Esta clase de abuso o maltrato físico incluye golpear, abofetear, pellizcar, patear, atar, sacudir, empujar, quemar, inmovilizar y entre otras que dentro de las estadísticas de la Fiscalía General se tienen bastantes denuncias por estas situaciones de maltrato físico.
Otra subclasificación de este maltrato individual es el abuso financiero, que también es muy común, que es el uso ilegal, inapropiado o sin autorización del dinero de las personas adultas mayores, de las propiedades, de las rentas, de los patrimonios que tienen estas personas adultas mayores. También comprende los engaños para vender o donar propiedades falsificando documentos o haciendo mal uso del poder otorgado o a representantes o abogados. El mal uso o el hurto de dinero o de propiedades de las personas mayores cuando se hace el cobro de pensiones o subsidios a su nombre, ¿cierto? Tenemos el abuso sexual, que es claramente el contacto sexual de cualquier tipo, no consentido, con una persona adulta mayor. Y finalmente tenemos el abandono. El abandono, que es esa la omisión ejercida por parte del cuidador, familiar o no familiar, de cumplir con esa responsabilidad de cuidar a la persona adulta mayor que es incapaz de atender sus propias necesidades, ¿sí? De otro lado, pues tenemos el maltrato indirecto social, dentro del cual está el viejismo, el infantilismo y la violencia cultural. Por viejismo se entiende cualquier tipo de actitud, cualquier tipo de acción o estructura institucional que subordina a una persona o a un grupo de personas por razones de edad o como asignación de roles discriminatorios en la sociedad, únicamente basados en... Les voy a poner un ejemplo muy claro que ustedes lo pueden ver en el diario vivir. Ustedes se fijan que algunas restauradoras de servicios de vigilancia, de seguridad y vigilancia, su talento humano son personas de la tercera edad o son adultos mayores, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que esto es una especie de viejismo si lo viéramos de esta manera, ¿cierto? De otro lado tenemos el infantilismo. El infantilismo, por su parte, es un estereotipo. Es un estereotipo según el cual las personas adultas mayores vuelven a ser niños y hay que tratarlos como tales. Pero esta forma, o este infantilismo o este estereotipo, no solamente lo llevan intrínsecos ellos, o sea, ellos mismos, como que le dan a entender a uno que ellos son como niños. Eso también se da porque las personas que cuidamos de esas personas de la tercera edad también tratamos a esta población de esta manera, ¿cierto? Es como una especie de revictimización, de una victimización, ¿sí? Viéndolo por el lado como más claro. Y el maltrato cultural, pues corresponde a aquellas argumentaciones que hacen percibir como normales situaciones de violencia profunda frente a las personas adultas mayores. Pues sí, doctora, lastimosamente hay bastantes medios de violencia contra el adulto mayor y todos son, pues obviamente pueden llegar a ser recurrentes. Por eso me parece importante preguntarle, doctora, ¿en dónde se puede denunciar el maltrato al adulto mayor en Colombia? Ok, eso es algo muy importante. Es preciso indicar que hay dos situaciones que debemos diferenciar, ¿no? Cuando hay una sospecha de malos tratos y ya cuando hay una certeza, ¿cierta? De violencia. Entonces, cuando hay una sospecha de malos tratos, se debe comunicar a la dirección de centro vida, centro día, centro de bienestar o centros de atención de largo plazo y a las direcciones de salud o a las secretarías de desarrollo social o sus equivalentes del respectivo departamento, distrito o municipio para que compruebe su veracidad y tome las medidas del caso. Esto para dar a entender que son los lugares en donde los pueden orientar o pueden orientar a esa persona que considera que hay sospecha de malos tratos, ¿cierto? Digamos que ese es como el primer pasito que se tiene que dar cuando uno piensa que hay unos malos tratos en contra de una persona de la tercera edad. Entonces nos dirigimos a esos centros de bienestar, centros vida, centros días, ¿sí? Dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Cuando ya exista una certeza, se debe valorar el riesgo potencial, ¿cierto?, de estas personas adultas mayores. Ejecutar las intervenciones de urgencia, es decir, si se requiere, si hay una lesión, pues
la atención prioritaria en servicios de salud. Además, se debe establecer el plan de actuación junto con las demás instituciones implicadas. Si hay violencia con maltrato físico, pues entonces engranémoslo con la Fiscalía General para iniciar como el trámite de la denuncia en contra de X o Y que haya ejercido presuntamente o haya incurrido en el presunto delito de violencia intrafamiliar con adulto mayor, ¿cierto? Esto para desarrollar las rutas de atención inmediata al maltrato de personas adultas mayores que se haya adoptado en cada distrito o municipio. Otra forma es llamar al 123, ¿sí? Que son obviamente las líneas nacionales de la Policía Nacional para poner en conocimiento pues estas situaciones de maltrato. Igualmente los casos de maltrato también deben comunicarse por escrito a la comisaría de familia del distrito, municipio o localidad más cercano a la vivienda, o más cercano al centro día, al centro vida o los centros de bienestar y de atención de largo plazo donde se encuentra obviamente vinculada la persona adulta mayor, ¿sí? No solamente dentro del núcleo familiar, sino en las instituciones donde se le presta el servicio. En la que se debe indicar obviamente pues los datos de la persona que ha sido identificada con maltrato, los datos personales y las medidas de protección que sean necesarias para que a esta persona no se le sigan vulnerando sus derechos. Ahora bien, cuando se trate de una persona adulta mayor con discapacidad física o mental, el profesional designado por la Secretaría de Salud o de Desarrollo Social o su equivalente realizará notificaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por otro lado, cuando hay, como ya vimos, el tema de los abusos, de la clase de maltrato por abuso sexual, pues se debe poner en conocimiento del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS, ubicado en la localidad donde se haya presentado el hecho. Y aquí es importante volver a traer a colación el tema de la Fiscalía General de la Nación, porque pues estas tienen la obligación de adelantar investigaciones o imputación para casos de violencia intrafamiliar contra adulto mayor, por violencia física, psicológica, negligencia o abandono. Y finalmente, pues debemos destacar un aspecto muy importante, es la injerencia de las comisarías de familia. Las comisarías de familias en este entorno tienen una competencia subsidiaria en materia de conciliación, ¿sí? La competencia es competencia propia de las comisarías de familia, debe ser, estas comisarías tienen como competencia única y exclusiva para atender casos de violencia dentro del núcleo o que hayan pasado o se haya contextualizado dentro del núcleo familiar. Y aquí es preciso recordar que la ley 1850 del 2017, que es el pilar dentro del tema de la protección del adulto mayor, indica que cuando la conciliación es fallida, el comisario de familia deberá fijar una cuota de alimentos para el adulto mayor. Pues doctora, qué bueno que todos podamos conocer estos distintos centros donde podemos pues acudir en caso de ese maltrato. Doctora, me gustaría que nos explicara cuál es el programa, qué es el programa de protección al adulto mayor. Ok, en desarrollo de la ley 1850 y de la 1251, el programa de protección al adulto mayor es un programa de responsabilidad social de protección dirigido al adulto mayor que busca promover el cuidado integral del adulto mayor a través de diferentes frentes de atención como la formación de cuidadores de la que ya veníamos hablando, la atención psicosocial, nutricional, la alfabetización de los adultos, la promoción de una cultura de envejecimiento activo y respeto hacia la persona mayor y la promoción de un envejecimiento productivo. El programa de protección programa de protección social al adulto mayor, denominado Colombia Mayor, busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en extrema pobreza.
Es importante indicar que en desarrollo de este tema, de este programa de protección al adulto mayor, también la norma ha ordenado al Ministerio de Salud y Protección Social establecer la ruta de atención más adecuada, inmediata, que se le debe prestar al adulto mayor cuando es víctima de maltrato en ambientes familiares o en aquellos centros que mencionábamos en donde se les presta el servicio de alimentación, cuidado, hospedaje y demás, ¿cierto? También abordan temas de responsabilidad de cubrimiento de asistencia alimentaria de adultos mayores en condiciones de abandono, violencia, descuido, y en lo que tiene que ver con lo atinente a las condiciones económicas derivadas de la prestación de asistencia profesional. Bueno, doctora, y entonces, ¿qué sería el programa de Colombia Mayor 2022 del Departamento de Prosperidad Social de EPS? Ok, este es un beneficio económico que entrega el Gobierno Nacional a través del Departamento de la Prosperidad Social, DPS, y que según el director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social, el doctor Nicolás Salazar, nos ha indicado que hay 1.618.526 beneficiarios de este programa que recibirán este incentivo o este beneficio. Indicó el Gobierno Nacional en desarrollo de esta política disponer más de 140 mil millones de pesos para garantizar los recursos para esta población. Entonces, los adultos mayores se beneficiarían del programa recibiendo una mensualidad o un giro de 160.000 pesos. Pero ojo, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a esta clase de beneficios que entrega el gobierno a través de la DPS? Ser colombiano es el primero. Segundo, haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional. Tercero, tener mínimo 3 años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez, es decir, 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Y ahora bien, ¿cómo sé si soy beneficiario del beneficio de Colombia Mayor? El adulto mayor aquí debe dirigirse a la oficina de adulto mayor en la alcaldía de su municipio o solicitar la información a través de los canales de participación ciudadana definidos por Prosperidad Social o por las oficinas de Prosperidad Social. Bueno, doctora, ya para finalizar, me gustaría que nos contara un poco qué es la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022 al 2031. Bueno, la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031 fue la ley que desarrolló el Gobierno Nacional, en este Gobierno Nacional, y que es un instrumento que permite asegurar una gestión coordinada de los agentes del Estado en el sector público y en el sector privado que prestan servicios públicos en cumplimiento de los fines del Estado, que son las de satisfacer las necesidades del adulto mayor, así como la observación y conocimiento de las características propias del proceso de envejecimiento. Hay que decir esto y es importante porque es un referente documental para poder entrar a ahondar el tema. Esto está contenido en el título 2 del artículo 7 y subsiguientes de la ley 1251 del 2008, que indicamos anteriormente que fue modificada en sus apartes por la ley 1850 del año 2017. Pues no me queda más que decir que hemos llegado pues al final de este interesante tema, de este diálogo jurídico, y pues creo que es el momento para resaltar que en Derecho y Propiedad usted puede contar con profesionales que pueden ayudarlo brindándole la mejor asesoría y representación legal frente a asuntos laborales de sistema pensional, frente a situaciones o casos de violencia intrafamiliar contra el adulto mayor o por falta de atención médica a esta población tan vulnerable como son nuestros adultos mayores y que, como lo indicaba anteriormente, pues los llamamos con mucho cariño nuestros abuelitos, nuestros ancianos.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber participado y por habernos acompañado en esta hermosa charla. Doctor Franklin, yo creo que es importante indicarle a nuestro público las líneas de contacto, derecho y propiedad y en dónde nos pueden visitar virtualmente. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Y pues antes que eso, me gustaría darle las gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Diálogos Jurídicos. También me gustaría darle las gracias a todos los que continuaron con nosotros en este conversatorio muy importante sobre el adulto mayor. Recuerden, obviamente, como lo decía la doctora, que contamos con los abogados especializados para el tema de las diferentes áreas del derecho, para asesorías jurídicas. Y si usted tiene alguna situación jurídica, como lo indicaba la doctora, no dude en contactarse con nosotros al teléfono 437-6500, al teléfono celular 314-475-1002. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, como ya lo había indicado al principio, Facebook e Instagram, @Derecho y Propiedad, y YouTube como Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Quiero recordarles también, hacerles una pequeña cuña, porque tenemos nuestro centro de estudios, va a abrir sus diplomados, su técnico laboral y su curso en finca raíz. Entonces los diplomados van a ir el 9 o el 16 de julio, el técnico laboral en avalúos va a iniciar el 1 de agosto y el curso en finca raíz va a iniciar el 9 de julio. Recuerde que somos la solución jurídica a sus problemas. Somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.